¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos esta semana a su área de apoyo de fortalecimiento académico de matemáticas. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el lenguaje algebraico porque es algo que a ustedes como alumnos e incluso a nosotros como maestros se nos dificulta bastante, pues no es algo que practiquemos, no es algo que ejecutemos todos los días y pues nuevamente para poder entender algo, para poder comunicarnos en un idioma, es muy necesario practicarlo y fortalecerlo constantemente para que podamos entendernos e interpretar adecuadamente esto, ¿no? Como por ejemplo su asignatura de inglés, si ustedes no la practican todos los días, pues obviamente que tendrán muchas deficiencias al momento de tener que realizar sus ejercicios o tener que comunicarse, ¿no? Lo mismo pasa con el lenguaje de las matemáticas. En este caso la base es el lenguaje algebraico y si nosotros lo comprendemos y lo entendemos, pues podemos sacar adelante diversos ejercicios que posteriormente encontraremos en nuestras otras asignaturas o áreas de formación. Así que sin más pasemos a nuestra explicación y desarrollo de actividades de esta sesión. Lo primero que tenemos que hacer énfasis o hincapié son las operaciones básicas que existen y sus sinónimos en un lenguaje común, ¿no? Entonces tenemos las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Y pues aquí tenemos todos los sinónimos para cada una de ellas. Adicionalmente tenemos otra cosa que es pues tradicionalmente el abecedario y ese lo utilizamos también en el álgebra, todas las 28 letras, especialmente las últimas 3 o las primeras 3, para representar algo que comúnmente nosotros lo llamamos un número, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que estas literales al final de cuentas lo que están representándonos es un valor de incógnita de un número cualquiera. Entonces, pues hechas estas dos apreciaciones en lo que respecta a los lenguajes para las operaciones y para representar a un número, podemos pasar a nuestras actividades. Y la primera de ellas es, dado un lenguaje escrito, poder expresar una operación algebraica. Y ok, bueno, el secreto, por así decirlo, es identificar la primera operación o la primera palabra, nos va a dar pie a poder interpretar el resto del enunciado. Dice que estamos haciendo la suma de dos números diferentes. Entonces, dos números diferentes podemos utilizar la letra A y dice que es la suma más B. Y ya estamos hablando nosotros de dos números diferentes que se están sumando. El segundo dice la resta de dos números cualesquiera más otro número diferente. Entonces, primero dice que vamos a hacer una resta de dos números. Entonces es A menos B. Y luego se le suma, dice más, es decir, suma otro número diferente. Podrían utilizar otras letras, sí podrían hacerlo. Podrían escribir, por ejemplo, X. Vamos a volver a anotar aquí. X menos Y a sumarle la Z y estamos haciendo nuevamente la resta de dos números cualesquiera más otro número diferente. Claro que se vale, claro que es posible. No hay una regla escrita para que nos indique cuál sí podemos utilizar o cuáles no podemos utilizar para resolver estos ejercicios. El siguiente dice el doble de un número. Regresamos a nuestros sinónimos y la multiplicación pues es la que nos hace referencia al doble. Entonces el doble de un número lo podríamos expresar nosotros como 2n, que de hecho es una forma bastante común de encontrar la representación matemática de el doble de un número. O como les dije, si quieren poner 2x también sería correcto. Después dice que el triple de la suma de dos números diferentes. Entonces, paso a paso, el triple de la suma, entonces, quiere decir que va a haber 3 veces, dice, de la suma, entonces es la multiplicación de una suma. ¿De qué suma? De dos números diferentes, y esto ya lo hemos escrito, que eran dos números diferentes, es A más B. Ya tenemos ahí el triple de la suma de dos números diferentes. Después dice el producto de dos números diferentes. Recordemos que el producto va a hacer referencia a lo que es la multiplicación y nos va a quedar nuestra expresión entre corchetes o paréntesis, como quieran llamarlos. Dice dos números diferentes, entonces va a ser A multiplicado por B.
Ahora, si se dan cuenta, esto también lo llegamos a escribir de una manera muchísimo más simple, como pues A por B, ¿no? Las dos letras juntas, y ya sabemos que si están juntas representan una multiplicación. Nuestra siguiente oración dice la semisuma de dos números. No es tan fácil de encontrar así, pero pues dice que suma de dos números, pues ya sabemos que es A más B o X más Y, y la semisuma hace referencia a que van a estar divididos entre dos. Y luego dice que el triple es la semidiferencia de dos números, entonces nuevamente tenemos la semidiferencia, quiere decir que es una división, y dice que es el triple, entonces 3 veces la semidiferencia. Recordemos que el término diferencia es una resta de dos números, entonces en este caso X menos Y, y como es una semi, dice que es entre 2. Posteriormente tenemos el cuádruplo del cuadrado de un número. Dicho de otra forma, pues es 4 veces un número elevado al cuadrado. Y ahí tenemos 4 veces un número elevado al cuadrado. La siguiente dice la quinta parte del cubo de un número. La quinta parte, recordemos que ya lo hemos trabajado con anterioridad y nos hace referencia a una fracción. Entonces, ¿cuál es el denominador? La quinta parte dice del cubo de un número. Entonces tenemos que colocar un número que esté elevado al cubo. Y ya tenemos ahí nuestra expresión de la quinta parte del cubo de un número. El siguiente enunciado dice que el producto, entonces va a ser una multiplicación de ¿qué? De la suma de dos números por su diferencia. Entonces tenemos ahí una instrucción bastante complicada. Primero es el producto, entonces vamos a hacer una multiplicación con dos términos. Lo anotamos entre corchetes o paréntesis más bien dicho para no perdernos. Y dice la suma de dos números, entonces ya sabemos que la suma de dos números es A más B por su diferencia, entonces la diferencia de dos números es A menos B. Y ya tenemos este enunciado completo. Estamos por terminar, pasamos a la siguiente, dice la diferencia del producto, entonces vamos a hacer una resta. ¿Qué tipo de resta? Dice del producto de dos números cualquiera, entonces A por B ya sabemos que es dos números cualquiera, dice que es una diferencia. Dice menos el producto de otros dos números cualesquiera. C por D es el producto de otros dos números cualesquiera. El que sí dice la razón o cociente de dos números, pues es simplemente una fracción lo que vamos a expresar nosotros en términos de A entre B. Y así es como se leen las fracciones, la razón o cociente de dos números. La siguiente dice un número cualquiera más 4 unidades. Entonces tenemos un número cualquiera, en este caso vamos a colocar AX más 4 unidades, entonces es X más 4. Y así de sencillo es como se interpretan los enunciados dado a una expresión matemática. Luego dice un número cualquiera menos 5 unidades. Bueno, pues X menos 5 es la forma correcta para escribirlo, ¿no? Luego dice 7 veces un número, es una multiplicación, el 7 veces, entonces va a ser solamente 7 veces un número. Siguiente ejercicio, la suma de dos números consecutivos. Este es difícil, ok. Entonces vamos a ver, es una suma, primeramente. Y dice que son dos números consecutivos, entonces mi primer número consecutivo es X, y para encontrar mi segundo número consecutivo, voy a colocar entre paréntesis, pues si X es mi primer número, su número consecutivo sería la misma X más 1. Bastante interesante, ¿no? Penúltimo ejercicio, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de tres números. Ok, se complica un poco el asunto, pero dice que la raíz cuadrada, entonces la raíz de la suma de los cuadrados de tres números. Entonces voy a sumar el cuadrado de tres números. Y vamos a colocar X cuadrada más Y cuadrada, ahorita lo corregimos, más Z cuadrada. Recuerden que pueden utilizar también A, B, C o cualquier letra del abecedario. Sin embargo, por convención de signos, pues se utilizan o las primeras tres o las últimas tres casi siempre.
Y por último, cualquier número impar. ¿Cuáles son los números impares? Pues los que son diferentes de los números pares, ¿no? Es decir, el 1, 3, 5, 7. Y bueno, entonces para expresar esto, hacemos referencia a la tabla de multiplicar del 2, que es 2 por n, es decir, 2 por cualquier número, y a esto le vamos a sumar un 1 para indicar que están siendo impares. Entonces 2 por 1 serían 2, más 1 serían 3. Y así es como estaremos nosotros convirtiendo un enunciado en una expresión matemática. Pasemos ahora a otra actividad, que es dada una expresión matemática, traducirla a un enunciado. Entonces aquí tenemos nuestros 5 ejemplos para concluir nuestra actividad, y esta pues tenemos que es 7 veces un número elevado al cuadrado. Es una forma bastante sencilla de escribirla y es correcta, no tenemos que utilizar tanta floritura para escribir, pero se vale, ¿no? ¿Qué es lo único que nos va a ayudar? Pues conocer el lenguaje matemático para poder expresar estas oraciones. Para nuestro segundo ejemplo, recordemos que primero nos tenemos que indicar la operación que era, ¿no? Entonces tenemos un 4 que está multiplicando, entonces va a ser 4 veces, y ya tenemos nuestra primera parte, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Después tenemos una diferencia y está elevada al cubo, entonces 4 veces la diferencia de dos números elevados al cubo. Y ya tenemos con esto nuestro segundo ejercicio desarrollado de manera correcta. Pasemos al tercero, y en esta ocasión tenemos un cociente o una fracción. Ahora, recordemos que cuando tenemos el denominador 2 es una semidiferencia, ¿no? Así decían los enunciados anteriores. Entonces vamos a anotar nuestro enunciado. Y dice que es 3 veces la semidiferencia de dos números. Nuestro siguiente ejercicio lo vamos a leer como, si se dan cuenta, aquí tenemos una multiplicación, entonces va a ser el producto, y esta operación ya lo hemos visto, es de dos números consecutivos. Recordemos que la primera x es un número y x más 1 sería su número consecutivo. Y así es como vamos interpretando los enunciados. Y ya para concluir tenemos nuestro último ejercicio. Recordemos que leemos primero el producto. ¿De quién? Recordemos que 2n es un número par multiplicado, y 2m más 1 pues sería por otro número impar, ¿no? Recordemos que aquí 2m nos hace referencia a un número par y más 1 lo convierte en impar. Entonces, mis jóvenes estimados, así es como nosotros vamos practicando el lenguaje algebraico, cómo podemos ir convirtiendo de uno a otro, y pues solamente, como les dije al principio, la práctica es la única forma en que nosotros podremos pues perfeccionar nuestra lectura del lenguaje algebraico o matemático. Dejamos hasta aquí este video, esperando que les sea de utilidad para sus actividades. Saludos.